sign. Hola chicos y chicas, bienvenidos a otro video más. Hoy les vengo a traer otra historia hecha por mí para que se caguen un ratito XD, espero que les guste. Feliz año nuevo a todos, porque a este video lo voy a subir cuando estemos en 2016. Muchas gracias por todo, la verdad es que este año fue el mejor. Espero que el canal siga así. Muchas gracias y felices fiestas. Pásenla resarpado. ¿Sabes qué es el verdadero terror? ¿No? Pero, ¿nunca has sentido el terror? Bueno, te voy a contar qué es el verdadero terror. Era un día normal. Pero recuerdo haber visto a un desconocido, que por alguna razón, me conocía sin nunca habernos visto, hablado, o tener de amigos en Facebook o alguna otra red social. Siempre que iba al mercado de mi ciudad, me lo encontraba saludándome por la ventana de una casa muy extraña y perturbadora. En la entrada había pasto alto, la casa era gigante, y, la verdad, él nunca salía de su casa. Tampoco nadie de su casa salía. Además, siempre me lo encontraba en la ventana de arriba, nunca en ningún otro lugar. Seguramente vivía solo, pero con la edad que aparentaba debería vivir con sus padres o con algún familiar. Todavía sigo sin entender por qué nunca nadie salía de su casa. Cuando él me saludaba yo le respondía si es que podía bajar para hablar de cómo es que me conocía, porque la verdad es que ni puta idea quién era ese niño. Siempre me contestaba lo mismo. Perdona, pero estoy ocupado limpiando mi ventana. Ese niño era demasiado raro. También le preguntaba de por qué nunca salía de su casa, pero otra vez me decía que estaba ocupado con su ventana. ¿Qué tendrá de especial esa ventana que siempre está ese niño allí? Me lo voy a seguir preguntando hasta poder hacerle salir de esa casa. Pasaron 2 meses desde que conocí a ese niño, pero en este último mes, nunca más lo pude ver. Fui preguntando en mi ciudad si alguien conocía a ese niño, pero nadie sabía nada de él. Pero consultando y consultando, me encontré con un anciano que sabía de él. Y cuando me dijo quién era, me quedé boquiabierto. El señor era su padre, y me dijo que la persona de la que yo hablaba, era su hijo, que había fallecido hace 18 años. Me dijo que naufragaron de un barco en el que estaban de vacaciones. El barco había chocado contra una piedra gigante que estaba estancada en el fondo marino. Nadie sobrevivió, solo el hombre. Su hijo había quedado atrapado en una habitación pequeña, donde tenía una ventana exactamente igual que la que yo veía en mi ciudad. Me contó que cuando naufragó, y él pudo sobrevivir, al día siguiente fue a buscar si es que habían quedado sobrevivientes. Desgraciadamente no sobrevivió nadie. Había sangre por todos lados, había cuerpos tirados en el piso, cuerpos que quedaron en el mar y algunos que se habrán perdido en el fondo marino. Pudo encontrar a su hijo, pero ya no estaba con vida. Estaba muerto en la ventana, ya que el barco se había dado vuelta y las paredes parecían un piso. Antes de que ocurriese el accidente, él tenía una esponja con detergente y un poco de agua en un balde donde seguramente estaba por limpiar esa ventana, como siempre me respondía cuando yo le hacía preguntas en el pueblo. Vinieron rescatistas a tratar de salvar a la gente, pero solo salvaron al pobre hombre. Les rogó que lleven a su hijo a emergencias para ver si podía hacer algo, pero ningún esfuerzo iba a tener éxito. El chico ya estaba muerto. Además me dijo que ellos vivían en la casa de donde estaba el niño en la ventana. Contó que meses después de volver del accidente a su casa, se escuchaban gritos de ayuda en la habitación del chico, también se escuchaban risas. Por la noche, además, veía ojos en la ventana. Esos ojos eran completamente rojos y llorosos, como si estuviesen llenos de sangre. El padre nunca pudo volver a tener una buena vida luego de ese accidente. Tuvo que mudarse de casa, aunque siguió viviendo en mi ciudad. Antes de dejar la casa, dijo que tenía que ir a un psicólogo para que le aconseje qué hacer para olvidarse de todo lo ocurrido. También hizo denuncias a la policía, pero no le creían. El psicólogo le recomendó que se cambiase de casa, y eso hizo, aunque no se fue a vivir lejos de donde habitaba antes. Cuando completó su mudanza y durmió por primera vez en su nuevo hogar, afortunadamente no escuchó ningún otro ruido o risa, o grito. Por fin pudo vivir. Pero esa espina va a seguir clavada en su corazón. Al final, lo que seguramente veía yo, era su espíritu que no iba a poder descansar. Me recomendó que me aleje de la casa, pero no le hice caso. Y cometí el error más grande de mi vida. Siempre fui curioso, y me encantaba saber todo.
Pero lo que me arrepiento de haber hecho, fue el entrar a esa puta casa. Días después, fui a visitar la casa. Entré por la noche y fui cuando no había tanta gente ni cuando estuviesen patrullando la ciudad. Fui con una mochila, que tenía una linterna, una cámara y un cuchillo por si pasase algo. Con el cuchillo fui cortando el pastizal para poder entrar a la casa y adentrarme. El salón de entrada era pequeño, solo había unas mesas con madera podrida y macetas con flores marchitas y muertas. Había cuadros llenos de polvo y telarañas. Luego estaba el salón de estar, que tenía una alfombra rasgada y polvorienta. Había cuadros, mesas, sillones, más macetas, de todo. Había una cocina y atrás la escalera que llevaba al piso de arriba. Subí y me encontré con varias habitaciones. Estaba la habitación del padre y la madre, que yo desconocía quién era. Se lo hubiese preguntado al hombre. En la habitación de ellos estaba la cama de matrimonio, rasgada, y había un armario con ropa, también rota por el tiempo y polvorienta. Las siguientes habitaciones en las que entré, eran como para los invitados. Había camas y armarios para ropa, etc. Y al fondo, donde estaba sellada con cintas de no pasar, estaba la habitación, en la que seguramente, dormía el niño. Corté con mi cuchillo las cintas para pasar y entré en la habitación. Todas las habitaciones tenían los mismos camas, mesas, cuadros y un armario. Pero la del niño era la única que tenía una ventana, que asombrosamente no estaba polvoriente ni llena de telarañas como lo estaba toda la casa. Estaba limpia y reluciente, como si hubiese sido lavada recientemente. Y ahí empezó lo peor. Empecé a escuchar ruidos y gritos que venían de abajo. Y para colmo, cuando me volteé para ver la ventana otra vez, tenía 2 puntos rojos, que parecían unos ojos llenos de sangre pura, del cual también caían unas lágrimas. Me fui corriendo de la casa, pero me tropecé en las escaleras y me quedé desmayado en el suelo. Al día siguiente, desperté en un hospital, donde un médico me dijo que estuve inconsciente durante la noche y la mañana. Me dijo que un niño me había encontrado tirado en el suelo de su casa, y entonces decidió llevarme al hospital. Cuando el doctor me dijo eso, grité y me caí en la camilla otra vez desmayado. El doctor les dijo a las enfermeras que me inyecten una especie de calmante. Desperté en la noche y estaba todo oscuro. Recuerdo que estaba mi camilla enfrente de una ventana, donde se veía el cielo completamente negro. Lo único que había era una lamparita de mesa, de la cual salía muy poca luz. Mi mente me estaba volviendo loco. Veía al niño abriendo la puerta y trayéndome algo para cenar y después irse. También lo veía con una esponja limpiando el cristal de la ventana. Lo veía quieto enfrente mío con una sonrisa tan perturbadora que mi cerebro estaba por explotar. Estaba muerto de terror, y además aparecieron unos ojos rojos en la ventana, el niño se empezó a reír y desapareció. Mi ritmo cardíaco aumentaba, sentía mi corazón en la boca de lo tan agitado y atemorizado que estaba. Me calmé y me desplomé en la camilla para así poder dormir un poco. Pero calmado no pude estar cuando al despertar, no estaba en la camilla, sino que en una habitación pequeña y totalmente blanca. Tenía mis brazos atrapados por un chaleco de fuerza. Esa habitación tenía una ventana, de donde otra vez salieron los ojos rojos y el niño con su sonrisa macabra. Gritaba y gritaba. Me enloquecí completamente. Y otra vez, caí desmayado. Al otro día aparecí sano y salvo en mi casa, en mi puto hogar, donde podía estar a salvo de ese loco niño. Era de noche y me acosté tratando de dormir, aunque ya había dormido mucho. Fui a la cocina a tomar un vaso de Coca-Cola, y cuando cerré la puerta de la nevera, apareció el niño con un cuchillo, los ojos rojos y llorosos y su risita macabra. Mi mente ya no podía más. Corrí tratando de salir de mi casa, pero estaba encerrado. No podía prender siquiera las luces. Fui a encerrarme a mi habitación para que el niño se vaya. Por favor, si alguien encuentra esto, déjeselo a la policía. Díganle que no pude escapar de este maldito fantasma. Este ya es mi último renglón. En mi ventana aparecieron los ojos rojos, significa que ya está aquí, adiós.